Sabemos que sos licenciado en Ciencias Políticas también como nosotros de la UBA. No sé qué año te recibiste. 2012. 2012. Bien. Por eso no fuimos, es compañero, yo me recibí en el siglo pasado, así que también sos periodista, sos coeditor y fundador de la revista Late de Latinoamérica y has colaborado con distintos medios de Argentina y el mundo, como por ejemplo Le Monde Diplomatique, Caras y Caretas, Anfibia y Página 12 en Argentina, entre otros. Trabajaste en la televisión pública argentina y en la radio AM750, y actualmente sos asesor de una ONG que es Survival International y autor del libro Los que esperan, del cual nos enfocaremos a lo largo de esta charla o esta entrevista. No sé si querés agregar algo más o para complementar, para que nosotros también podamos y sepamos de qué poder preguntarte. No, está perfecto. Gracias por la invitación. Impresionante que estén todos los temas de trabajo que tienen y además la manera en la que los abordan. Es un placer. Y es un placer además que en Argentina hagamos esas cosas. Los que esperan, digamos, es una de esas... Tiene que ver un poco con eso, ¿no? No es lo mismo hacer un libro de refugiados en Francia que acá. Hay determinadas temáticas que no da igual desde dónde se las aborda, ¿no? No, Y, totalmente. Obviamente, uno tiene diferente enfoque claro, y diferentes subjetividades a la hora también de la investigación, ¿no? ¿Cuándo fue el momento que publicaste el libro? el libro se publica en 2016. 2016. ¿Y Este, tardaste sí. mucho en hacer toda la recopilación, la No, perdón, investigación? 2017. 2017. Sí, 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 mediados del 2017. Sí, sí, en realidad es una recopilación de diferentes crónicas, diferentes trabajos que fui haciendo por separado. Algunos se hicieron especialmente para el libro, pero la mayoría los fui haciendo por separado entre 2014 y 2017 inclusive. Eh, con lo cual sí, fueron 3 años, pero no, digamos, fue un libro que se fue construyendo, que apareció por la mitad, ¿no? Digamos, se estaba dibujando un recorrido que habilitaba, digamos, transformar eso en un libro. Entonces, lo que siguió de ese recorrido ya fue, sí, pensando en incluirlo en Un plan producto tecnología. específico. Sí, Claro. empezar a tejer ya las transiciones entre las historias de una manera mucho más eh, planificada de antemano. Eh, sí, pero fueron 3 años más o menos de trabajo. Sí. ¿Y qué específicamente te motivó a tocar el tema de desplazamiento forzado de población? Bueno, me fui encontrando las historias, ¿no? El libro empieza con el viaje a Siria, y es un poco como empieza mi viaje hacia ese tema también, ¿no? Porque yo venía siguiendo un poco la constante, cuando vos me preguntabas antes por la presentación, un poco la constante de mi trabajo siempre estuvo muy relacionada con abordar desde el periodismo la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y en el ámbito internacional, ¿no? Ujú. En un contexto internacional. En ese sentido, el viaje a Siria fue un viaje muy interesante en plan cobertura de política internacional. Había ido a Haití poco tiempo antes, por ejemplo, o a Cuba, en un plan parecido. Lo que pasa es que en Siria me topé con historias que eran eh, la contracara de las historias que habitualmente conocíamos sobre lo que sucedía en la guerra en Siria, que eran la de los que se habían ido, ¿no? Eh, Claro. la, la crónica que se publica en Anfibia, desde Siria, el título es Son como nosotros, ¿no? Pero uno de los títulos posibles era Los que se quedaron, ¿no? Los que no se fueron. Llegamos a ese título, pero haciendo como una tormenta de ideas, en donde aparecían ahí diferentes opciones, porque el concepto era ese, ¿no? Eh, entonces yo llego, para responder a tu pregunta, a los desplazados, a los refugiados, al desplazamiento forzoso, por la contracara, es decir, por los Claro. que se quedaron en el lugar del cual en ese momento la mayor cantidad de refugiados
había provenido. Estaban Entonces, huyendo. sí, sí. Era interesante, o sea, lo más interesante de Siria fue justamente detectar lo cotidiano en medio de lo excepcional que es una guerra, ¿no? La construcción de una rutina, la construcción de lo cotidiano en un contexto, de la normalidad en un contexto excepcional. Ahora, en este contexto, nosotros lo podemos entender bastante más, ¿no? Esto se habla tanto de Totalmente, nueva normalidad. lamentablemente. Sí. Sí, en la guerra hay un momento en el cual se decide empezar a vivir una nueva normalidad. Pasa que no es un momento generalizado, cada uno lo va viendo de manera distinta, ¿no? Yo recuerdo la historia de los sobrevivientes. ¿Se acuerdan de la película, un poco vieja, la película Viven, la historia del accidente aéreo en los Andes? Hay De los gente que uruguayos. sobrevive, sí, de los uruguayos. Bueno, es interesante que hasta el día 10 ellos esperan que los vengan a rescatar, y el día 10 escuchan por la radio que ya no los buscan más, que los dan por muertos. De hecho, uno de ellos escribió, pasa que después ya se volvió bestseller y libro de autoayuda y qué sé yo, y ya se fue por la rama, ¿no? Pero es interesante lo que dice de que el libro se llama Después del día 10 o algo así. Y eso sí me parece interesante, muy interesante. El momento en el cual escucharon que los daban por muertos es cuando empezaron a activar, ¿no? Y, es decir, apareció la nueva normalidad en el momento en el cual dijeron, bueno, ya basta, vamos a dejar de esperar volver a la normalidad anterior, o ya está, vamos a ver qué podemos hacer en este contexto, porque no se puede seguir, sino. Y bueno, hay gente que puede tener la opción de hacer eso, y creo que eso es lo que define a los refugiados. Esa posibilidad de convivir en un nuevo contexto es imposible. Hay que irse. Hay que buscar esa nueva normalidad en otro lado, digamos, ¿no? Bueno, esa es como llegué yo, porque después de ahí sí me fui a buscar a los que se habían ido, digamos, pero es siguiendo esa ruta. Bien, sé que Denise tenés muchas preguntas para iniciar esta conversación. No sé si querés arrancar con alguna de ellas. Sí, justamente con lo que venías hablando, Daniel, cuando yo llegué a tu libro, justamente estaba buscando algo que tenga que ver más con la práctica diaria, con lo cotidiano del día a día, de lo que viven los refugiados, inmigrantes o desplazados forzados a lo largo del mundo, y eso es lo más interesante, porque bueno, nosotros como investigadores, donde vemos la normativa, vemos el trabajo que específicamente trabajan desde la legislación, desde lo internacional, bueno, vemos a través de estas crónicas, esta recopilación de historias, lo práctico, lo que cada día tienen que hacer estas personas para poder sobrellevar y sobrevivir de lo que están huyendo, justamente. Y lo que más me interesó del libro es lo que vos empezaste a escribir, o sea, en la primera página del libro te encontrás con la definición del refugiado y después abajo del migrante. Y eso tiene que ver con este juego que aparece en la huida de los refugiados a encontrar justamente esta nueva normalidad que vos decís, que tratan de encontrar, en que muchas veces niegan ser los refugiados para poder encontrar mayor aceptación en el lugar donde se instalen. Porque, por ejemplo, creo que era en Kenia, que habías hablado, justamente que hay este juego de la nacionalidad del nativo frente a ese choque que viene de los que vienen e ingresan al país en busca de, bueno, justamente esta normalidad, pero es como que hay un choque constante, o sea, hay una resignificación de la propia identidad, en donde uno como refugiado se niega a sí mismo como tal, y es preferible entrar como migrante para encontrar mayores oportunidades o mayor aceptación social de esa comunidad en la cual se instala. Eso me pareció muy interesante también, uno de los aspectos que nombrabas en ese capítulo en especial que trata sobre el continente africano. No sé si nos querés comentar algo más sobre eso, porque la verdad que es muy, muy interesante. No vi otro abordaje desde ese punto de vista, ¿no? La reconfiguración de la identidad, en donde niegan ser refugiados para encontrar una aceptación, ¿no? Sí.
con el editor del libro decidimos poner la definición de refugiados y de migrantes al principio, Sí, un poco como una trampa, ¿no? Porque es la trampa a la que me imagino estarán ustedes todo el tiempo cayendo, que es, uno lee la definición jurídica y después vas a la práctica, te mareás, pero ¿quién es quién? ¿No? Todo el tiempo, nadie se adapta exactamente a... entonces era como, bueno, la definición es esta, y a las 5 páginas ya se te diluyó todo. En África, sí, en la historia africana es la del campo de refugiados de Kakuma. Era en ese momento sí. el segundo campo de refugiados más grande del mundo después el de Dadaab, también en Kenia. Y claro, ahí hay gente, por ejemplo, de Uganda, ¿no? Que Uganda no estaba viviendo un conflicto armado, una guerra civil, pero justo cerca de la frontera con Uganda, la verdad es que las escuelas que había en el campo de refugiados eran mejores que las que había en esa región de Uganda. Entonces, había gente viviendo, había ugandeses viviendo y ugandesas viviendo en el campo de refugiados, pero no eran refugiados, o sea, esos no eran refugiados, ¿no? Y tampoco eran migrantes, ¿no? Y había gente que había caído ahí migrando, más cerca de la definición de migrante, porque estaban eligiendo desplazarse, es decir, no estaba en riesgo su vida, sino que estaban buscando un sitio mejor en el cual vivir, es decir, el desplazamiento jurídicamente no era forzoso, pero también terminaban en el mismo campo de refugiados con los que venían de Somalia o escapando de cualquier otro lado de Al-Shabaab, ¿no? Entonces ahí es como las definiciones, te reís, digamos, las definiciones. Claro. Quién es raro. Y después, en otro lado aparecen fuera de África, está, para que lo entendamos más, el caso de los cubanos o de los venezolanos. Los venezolanos yo no lo abordé, pero el caso de los cubanos intentando entrar a Estados Unidos y que pedían ser declarados refugiados, ¿no? Lo emparento con lo de los venezolanos porque muchas veces es un caso que genera el mismo tipo de conflicto a la hora por parte de las autoridades para reconocerlos o no como refugiados. Entonces, sí, hay movimientos de las personas que provienen, me parece, de diferentes tipos de vulnerabilidades, no grados, sino tipos de vulnerabilidades, y es justo ahí en donde las definiciones jurídicas empiezan a hacer ruido, ¿no? Porque empiezan a intentar jerarquizar el grado de vulnerabilidad y a medir la capacidad de movimiento de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde todo se vuelve como más complicado, y en el caso africano está como muy a flor de piel eso. Claro. Bueno, justamente nosotros desde el Centro de Estudios tenemos una sección que estudia África como continente y sus diversas y múltiples realidades que superan siempre lo que uno puede llegar a encontrar en la normativa, que es justamente esto, o sea, encontramos que la realidad siempre la va a superar a todo lo que nosotros podemos llegar a encontrar desde las herramientas jurídicas internacionales. Y eso es lo que más me parece interesante para abordar, ¿no? O sea, la recopilación de estas historias te enseñan y te demuestran y ponen en jaque justamente los supuestos normativos que nosotros tenemos, que si bien son un paraguas, vemos que en específico muchas veces no son suficientes. Incluso lo vemos a la hora de aplicación de la asistencia humanitaria. ¿Por qué? Porque hay varias recopilaciones que en el libro yo pude acaparar, que hay un problema de articulación de las ONGs muchas veces, que ese es el otro tema que quería abordar, que muchas veces ocupan vacíos del Estado, o sea, ocupan ese rol que el Estado no está teniendo, y muchas veces no están articuladas entre sí, como que actúan, se focalizan en una región, brindan asistencia humanitaria, pero muchas veces no hay diálogo entre ellas. Esto capaz que también es porque uno tiene otro bagaje y decimos, bueno, nosotros analizamos, estudiamos y vemos que efectivamente las ONGs no hay un diálogo específico entre ellas, como que se enfocan justo en su misión y en su zona geográfica de aplicación. Pero en el libro justamente esto de que empiezan a ocupar espacios que el Estado ha abandonado,
me parece que también ese es algo que nosotros vemos siempre en la práctica, porque, o gente que empieza a escribir sobre este tema, y mismo desde los testimonios de los activistas que están ahí, que lo ven cara a cara. Sí, sí, completamente. Hay un libro, lo tengo por ahí, no me acuerdo el título, de García Linera, que aborda muy bien la problemática de las ONGs, el ONGismo, ¿no? Él lo llama, que es esta burocratización, digamos, del tercer sector, de organizaciones concretas y puntuales, que hacen que colisionen con otras organizaciones, o a veces con el Estado, con los estados, que no ayuden a la solución en última instancia. Pero hay otras que sí, y al mismo modo que, así como la definición de refugiado que decíamos antes entra en conflicto, también es una herramienta que le ha salvado la vida a muchísima gente, es decir, las dos cosas. Sucede con las ONG, sucede algo del mismo carácter, ¿no? Del mismo matiz. Se burocratizan, pero también en determinados lugares la presencia de esas organizaciones no gubernamentales salva la vida Claro. es fundamental, ¿no? Ahí hay una contradicción donde no se puede afirmar una cosa, no se puede afirmar, por lo que vi, por lo menos, nada en general, sino que hay que ver caso por caso. Incluso cuando abordamos el caso de una organización, no es lo mismo esa organización en un territorio determinado que en otro. Y el caso, no sé, de Médicos Sin Fronteras es un caso de estudio muy interesante en ese sentido. El caso del Jesuit Refugee Service, por ejemplo, es otro, donde en determinados lugares es increíble lo que hacen, en otros es más polémico. Es decir, me parece que lo que hay, lo que hay para estudiar son casos territoriales, ¿no? Y hay que ver cómo juega en cada territorio, con las dinámicas de ese territorio, los diferentes actores, entre ellos las ONGs, ¿no? Y abordar la complejidad de esos temas como sin caer en lógicas de buenos y malos, sin caer en ningún tipo de prejuicio, ¿no? Incluso para con los estados, que uno tiene la tentación permanente de caer en el prejuicio, y empezar a ver, a leer cuáles son los límites que pueden surgir, ¿no? Por ejemplo, para que el Estado de Kenia no se haga cargo, no se haga más cargo de lo que se está haciendo de los refugiados somalíes, ¿no? Lo primero que uno tiene es un reclamo. Pero después ahí hay un entramado que es súper complejo y hay que tratar de desatarlo, de desanudarlo para poder ver qué onda, y en ese entramado aparecen también las ONGs, ¿no? Por eso no es lo mismo una organización de derechos humanos, o sea, uno mira el discurso de ciertas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, en algunos países, y está de acuerdo, pero cuando las traspasás, ves qué hacen en otros países, entras a pensar quiénes son, ¿no? Quién está detrás, qué puede estar, ¿no? Es complejo. Sí, sí. Creo que la respuesta pasa por ahí. Sí, Sí, no, y aparte también hay que tener en cuenta que la práctica del Estado en donde se encuentra, por ejemplo, un campo de refugio, que es lo que pasó con Kenia, también entra en juego con las presiones geopolíticas. Por ejemplo, creo que el gobierno de Kenia había anunciado en 2015, 2016 que iba a desmantelar los campos de refugiados que estaban en su territorio, cuando la Unión Europea dijo que no iba a financiar más porque también hay que reconocer que la Unión Europea terceriza muchas veces la contención de refugiados en ciertos territorios, sobre todo en el continente africano, que es en la zona fronteriza con el mar Mediterráneo, pero más allá de eso, también entra en juego esto, ¿no? Las presiones geopolíticas o más en la presión y las tensiones que puedan surgir, o sea, todo el mecanismo estatal hacia la financiación de estos campos de refugiados o estos espacios geográficos también dependen de esto, o sea, el resultado final siempre, como que siempre hay algo más detrás de lo que simplemente se ve, justamente es lo que vos decís. Eso también es algo para pensar, porque no solo
vemos que desde la vida, desde la rutina, tenemos un individuo que acaba de escapar de una situación de extrema vulnerabilidad y amenaza, pero detrás de eso también vemos toda una macro situación en donde está la geopolítica, los intereses nacionales, las presiones que surgen a partir dentro del mismo sociedad, como estas actitudes nacionalistas que siempre aparecen, o sea, no es que son, tampoco somos ajenos a eso, reconozcámoslo, justamente con toda esta situación de contexto internacional, nos vemos repensando también hacia adentro de nuestra sociedad cómo somos frente a lo diferente, a lo que viene, y eso también es la verdad que es algo para analizar, obviamente. Sí, hay un montón de cosas y aparte hay un montón de aristas que para mí no las hemos abordado lo suficiente, ¿no? En general, Claro. no se las han estudiado lo suficiente. Por ejemplo, la cuestión de los contratistas. Es un factor súper importante para poder pensar la continuidad o no de un campo de refugiados, sobre todo en países como Kenia, que tienen los 2 campos de refugiados más grandes del mundo. Es un negoción para muchos contratistas. La cuestión de divisas. Para los países que acogen muchos refugiados, eso también implica la entrada de una cantidad de divisas que en el caso de países que acogen refugiados y que no tienen una economía desarrollada, es un factor importante. El propio Mauricio Macri participó en el Obama Summit hace algunos años, cuando no, digamos, de una manera improvisada, cuando el plan no estaba en la agenda de Argentina en el marco de la visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas de cada septiembre, no estaba en el plan de la Argentina participar del Obama Summit, pero había ahí una posibilidad de abrir una nueva entrada de divisas a través del subsidio para acoger refugiados, y de una semana a la otra la Argentina fue a ese summit y dijo, nosotros vamos a acoger, no me acuerdo ahora el número, pero tiró un número exacto, ¿no? No sé si 1000, una cosa así. Pero ¿cuál es el plan concreto para traer? O sea, para poder afirmar que vas a traer 1000 refugiados es porque tenés todo un dispositivo pensado que no es solamente que vengan, sino cómo va a ser la inserción, bueno, lo que ustedes conocen muy bien, ¿no? Claro. ¿Qué pasa después? Y no. Y ahí lo que uno puede entender es que la motivación de un país para acoger refugiados, entonces, no es solamente humanitaria, sino que también puede ser económica, ¿no? En el caso de Kenia, me parece que eso es un factor importante, el lobby de los contratistas es otro factor importante, y este apriete que hace el gobierno de Kenia año tras año, de amagar, que lo va a cerrar, entonces presiona a la Unión Europea amaga que retira el subsidio, ¿no? Es este juego de poder, donde van jugando a ver tire y afloje, quien, bueno, por lo general gana el gobierno de Kenia, porque si realmente cierran los campos de refugiados, se profundiza la crisis migratoria hacia Europa. Creo que el ejemplo más claro es Turquía, ¿no? De esta Sí, bueno, situación. Turquía es otro ejemplo clarísimo. Sí. Como es el más evidente y claro, ¿no? Libia, en su momento, Gaddafi vivía haciendo ese juego toda su vida, y su desaparición, y lo que pasó después, es un argumento a favor de Turquía y de Kenia, ¿no? El momento de negociar. Miren que si no te puede pasar lo que pasó en Libia, ¿no? Sí, claramente. Todos estos... este juego en el que se da, en el que Europa parece ser una especie de otra vez en la presentación del libro en Posadas, alguien lo comparaba con un boliche famoso de Posadas. O sea, todo el mundo quiere entrar ahí, pero el personaje más famoso de ese boliche es el Pato Vica, ¿no? Que es el que por la fuerza y de una manera discrecional decide quién puede entrar a ese lugar tan deseado y quién no, ¿no? Salvando enormemente las distancias, me parecía interesante la comparación, ¿no? Se ponen en la puerta, digamos, y así de manera discrecional y apretando al que quiera entrar y al que administra el lugar, apretando de los dos lados, digamos, hacen su negocio. Y esos no son solamente los estados, sino una serie de actores legales e ilegales. Los legales pueden ser los contratistas, los ilegales pueden ser los traficantes, que juegan ahí y que según el territorio tienen mucho poder. Sí, haciendo un paralelo, si me permitís, yo
me dedico y me dediqué muchos años a todo lo que es misiones de paz de Naciones Unidas, y yo siempre hablo de la industria de la paz, atrás Claro, de todo lo que tiene que ver con los conflictos armados y la respuesta internacional para construcción de la paz o mantenimiento de la paz, y hay una cuestión de, que yo lo llamo, ¿no? Industria de la paz. Y esto también, hay una industria atrás, y un comercio y un negocio atrás de todo lo que tiene que ver con la cantidad y diversidad de grupos en situación de vulnerabilidad en todos los continentes, lamentablemente. Creo que no solo no hay, pero creo que eso marca una dinámica interesante de relaciones políticas, de relaciones de poder, de relaciones empresariales, de negocios, de empresas, de ONGs también, y de agencias internacionales que muchas veces compiten entre sí para tener más financiación, bueno, pero eso es como la parte negativa, que eso no tenemos que verlo solo desde la parte negativa, sino también, bueno, como vos bien dijiste, ¿no? Hay muchísimos y muchísima gente que lucha y que trata y que asiste, y que obviamente tienen este marco normativo limitado, como bien decían ustedes, que es un paraguas que lamentablemente nos limita de vez en cuando a encontrar soluciones un poco más creativos para que haya una solución más definitiva a los problemas del desplazamiento forzado de población, que cada vez vemos que es una realidad que enfrentamos en todos los lugares, y que lamentablemente los países, como vos dijiste, quizás a nivel de política exterior, tienen que jugar una cuota de, bueno, ¿qué puede hacer Argentina o qué puede hacer Latinoamérica con esta realidad? Por ejemplo, que fue la realidad de Siria, o que claro, hace poco es la realidad venezolana, ¿no? claro. Bueno, ¿qué hicimos los latinoamericanos para evacuar o tratar de tener una política más o menos acorde a la problemática de migración forzosa, valga la posibilidad de que si Sí. hay esta nomenclatura jurídica para con nuestros amigos venezolanos, que les fuimos dando y otorgando visas humanitarias. Yo sé que vos estuviste en diferentes escenarios. Estuviste, como escuché recién, en Siria, estuviste en África. Si nos puedes hacer un raconto mínimo, corto, de cuáles son o cuáles fueron desde tus ojos, desde tu experiencia en terreno, las coincidencias y diferencias de las personas que vos entrevistaste en los diferentes escenarios. Eh, a ver, yo creo que lo mejor, digamos, que te vas encontrando por eso es tan recurrente en el libro el tema de lo cotidiano, ¿no? Ujú. Porque me parece que en esa aspiración, en esas pequeñas aspiraciones cotidianas, aparece lo que tenemos en común todos, ¿no? Que son aspiraciones muy simples, ¿no? Son necesidades básicas satisfechas, y un poquito más arriba de las básicas también, ¿no? Como, no sé, querer a alguien, tener cómo moverte, tener un trabajo que te guste, no sé, digamos, necesidades cotidianas que me parece que son la búsqueda en todos lados, ¿no? Es lo que mueve a todos, ¿no? No es, por eso en estos días en los que hablamos tanto de la nueva normalidad, eh, no es no es cualquier cosa el tema de la normalidad, ¿no? Es toda una aspiración que tienen todos. Eh, digamos, todos quienes la excepcionalidad les rompió el esquema, ¿no? Algo externo llegó y les rompió el esquema de vida. Entonces, lo que más me encontré es eso, son la aspiración a cositas cotidianas, a pequeñas cosas, a una vida tranquila, a, a tratar de dedicarse a algo que no tenga que ver con la urgencia, ¿no? Con la urgencia de escapar, con la urgencia del hambre, con la urgencia del conflicto. Me parece que en general de lo que se escapa es de eso, y lo que se busca es todo lo contrario, sí. Y lo ves en todos, ¿no? Porque ahí corres ideologías de lado y ahí aparece lo que tienen en común un cubano y un sirio, que si no, a priori no tienen nada que ver, ¿no? La guerra en Siria de la situación política en Cuba, no tiene nada que ver. Pero el cubano está en la frontera entre México y Estados Unidos.
y el sirio que está en el Líbano, bueno, no están buscando cosas muy distintas, están buscando un lugar en donde armarse una vida tranquila. Y eso a veces es complicado cuando dotamos de le incorporamos nuestra propia subjetividad y incorporamos grandes ideologías a todo esto, porque se pierde de vista eso, ¿no? Es decir, al final el ejército de liberación de Siria y los partidarios de Assad, salvo grandes actores de poder, todos quieren volver a su casa en algún momento y estar bien con la gente que les interesa estar bien, digamos, ¿no? Como yendo muy, muy al fondo de todo, ¿no? Y creo que sí, va por ahí. Por la parte humana, digamos. Sí, sí, por la parte humana y por la parte cotidiana, la aspiración, lo cotidiano como una aspiración, ¿no? Que además es muchas veces lo que perdemos de vista en nuestra vida cotidiana, despojada de urgencias, de grandes urgencias, digamos, y de grandes conflictos o de grandes problemas del contexto, ¿no? Y en los momentos donde estuviste, seguramente esto le va a interesar a Esteban, que va seguramente a una pregunta para él, que después puede continuar. Dentro de estos grupos en vulnerabilidad, que son los desplazamientos forzados de población, también encontramos dentro de esos mismos grupos otros grupos o subgrupos que tienen una doble problemática. Obviamente niños que pueden estar sin acompañamiento de mayores, quizás hay cuestiones de género, algunos colectivos LGTBI, o por ejemplo, algunas personas con discapacidad o adultos mayores. ¿Vos pudiste observar eso? ¿Cómo viste la respuesta, tanto nacional o internacional, frente a esos grupos dentro de esta situación de vulnerabilidad? Bueno, hay que ver también según el territorio. En general sí es una doble vulnerabilidad que los condena. En general, digamos, la respuesta que puedo encontrar no es muy feliz. Por lo general es una doble condena, ¿no? Como decía la canción de Calamaro. Totalmente, pero ¿pudiste ver dentro de las agencias o organismos internacionales u ONGs o la misma organización que vos trabajás algún tipo de programa específico o formación específica de las personas que estaban desplegadas para tratar estos temas? Sí, por ejemplo, en el campo de refugiados de Kakuma había algunos programas destinados a ayudar a la gente, por ejemplo, en situación de discapacidad, con discapacidades. Pero era algo muy asistencial, muy focalizado, y no era un programa generalizado. Y después sí vi experiencias interesantes acá, en Argentina, sobre personas LGBT que vinieron de otros sitios y que encontraron en Argentina como refugiados, o refugiades, tendría que ser, un espacio realmente donde poder salir adelante, digamos, ¿no? De mucho más inclusión, digamos. Por eso quiero darle la palabra a Esteban, que seguramente tiene alguna pregunta o alguna consideración para darnos, porque sé que él está estudiando estos temas. Yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta iba en referencia a Kakuma. Hay como muchas denuncias y muchas como notas de opinión escritas sobre refugiados LGBT de Uganda que huyen a Kenia y que en definitiva no encuentran una mejor perspectiva en Kenia porque la cuestión de LGTB-fobia en Kenia no es mucho más alentadora que la de Uganda, pero la posibilidad de existir, de poder estar dentro del campo de refugiados es por lo menos la apertura a algo nuevo, ¿no? Pero también hay muchas denuncias de casos de homofobia dentro del campamento de Kakuma por parte de funcionarios de ACNUR y también por parte de sus pares, ¿no? Sus otros compañeros de refugio. Entonces, por un lado, preguntarte sobre esa situación, vos cómo lo habías visto, sobre todo, más que nada con funcionarios de ACNUR, que es quizás lo que más me interesaba, porque si bien la discriminación está mal, haga quien la haga, cuando la discriminación viene de la institución que se supone que tiene que cuidarte de alguna forma, me parece que es como aún peor, ¿no? Y después, sí, al principio, si bien lo nombraste, a mí me llama mucho la atención, o me da mucha curiosidad la cuestión de
¿cómo pasa esa persona refugiada a autoidentificarse a sí mismo como sujeto político, ¿no? Si se autové como ser humano que tiene derechos políticos, si se ve como un refugiado y ve su existencia política a través del refugio, porque bueno, se te vuela el cartel. Porque hay toda una cuestión de que, bueno, deja de ser un El ciudadano de mismo que alguna se estaba tratando forma. de tapar, perdón. Sí. Bueno, nada, esa como vos que tenés mucha más experiencia en el contacto, cómo veías que se autoidentificaban en términos políticos, y después, bueno, más que nada con lo de Kakuma. Estoy haciendo un recorrido, porque insisto en lo que decía antes, que hay que ir territorio por territorio para poder analizar estas cosas, ¿no? Porque me parece imposible generalizar, digamos, comparar Líbano con Kakuma, por ejemplo, Obvio. hay tantas diferencias, pero arranco por el final. La autopercepción en tanto sujeto político está mucho más presente en aquellos refugiados y refugiadas que provienen de una situación politizada en sus lugares de origen. En el caso sirio eso era muy evidente, ¿no? Eran mucho más proclives a buscar el estatus de refugiado y a autopercibirse refugiado, a una persona que ya activaba políticamente, que tenía cierta conciencia política en Siria, entonces que sabía cuáles son los mecanismos y cómo funciona ser refugiado en otro lugar, ¿no? Por fuera de eso, lo que a grandes rasgos pienso o he visto es gente que ve en la palabra refugiado una palabra más que le significa una posible puertita de salida. Entonces, una lista a la cual hay que anotarse. Y no mucho más que eso, ¿no? Y en Kakuma, por ejemplo, lleva tanto tiempo el campo de refugiados, tantas décadas, ya llega un momento en el cual se va diluyendo mucho esto, digamos, refugiados es una situación, ustedes saben muy bien, temporal, ¿no? Excepcional. Trasvasa una generación y 2 generaciones, ya, bueno, en ese caso no son ni siquiera ciudadanos de un sitio, ¿no? Están en un limbo. Entonces ser refugiados es una manera de no estar en ningún lugar, digamos, no de esperar, no tanto de esperar quedarse en un sitio o ir a otro, es estar es eso, es ser ciudadano de un limbo. Pero, digamos, yo no he visto que lo pongan en palabras, en estas palabras. Es algo que uno traduce a partir de lo que, digamos, una conceptualización que hacemos nosotros a partir de lo que ves de sus discursos, digamos, ¿no? Perdón que haga un pequeño Sí. comentario. Yo no tengo mucho trabajo de campo hecho, pero acá en Buenos Aires he hecho varias entrevistas a refugiados LGBT de Jamaica. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, está bien, esto es una comunidad relativamente chica, probablemente haya mucho como de contaminación cruzada, digamos, ¿no? De cómo se autoperciben. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo ellos se veían a sí mismos, no como seres humanos que tienen derechos solo por el hecho de ser seres humanos, sino que primero se autopercibían refugiados y que a través de la identificación como refugiados construían todo un discurso político. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Porque, ¿qué pasa? O sea, a ver, esa persona tiene derechos políticos más allá de su estatus como refugiado. De hecho, puede adquirir el estatus de refugiado porque es una persona que es sujeta de derecho, digamos, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención cómo el refugiado o el sintagma, de alguna forma desplazaba una condición previa que es la de ser ciudadano, la de ser humano, como quieras llamarlo, ¿no? Pero bueno, no sé si es algo de esa comunidad tan pequeña o dependía de otras variables, por eso te preguntaba. Yo lo que veo es que por lo general puede ser que las comunidades LGBT estén más acostumbradas a luchar, es decir, que tengan cierto grado de politicidad, digamos, de actividad política en su territorio de origen, ya sea a nivel colectivo o como resistencia individual frente a un contexto adverso, que lo obliga como a pensarse en un contexto, en una sociedad, como le da cierto ejercicio político, ¿no? El verse en esa situación amenazante en su lugar de origen. Entonces eso puede, como te decía antes, yo
no lo tengo estudiado científicamente, pero sí vi una relación entre quienes se percibían políticamente como refugiados y sus antecedentes en sus lugares de origen en relación a la política o a la actividad política o a lo político, digamos, en sus lugares de origen. Es interesante, o sea, contame qué es lo que vayas, digamos, descubriendo ahí, porque me interesa, porque me parece que no está estudiado empíricamente, digamos, son cosas que uno va batando a partir de relacionar experiencias, ¿no? Con discursos, historias, con antecedentes y tal. Estaría bueno conocer como un estudio pormenorizado sobre eso. Me parece que también ahí hay algo parecido a lo que sucede con... A mí me hacía ruido la otra vez, cuando en una conferencia de prensa de estas que daban para alargar la cuarentena acá en Argentina, Alberto habló en un momento de los pobres, ¿no? Y les hablaba a los pobres. Yo me reía diciendo, como si todos los pobres se autopercibieran pobres, ¿no? Como si... y con el caso de refugiados es distinto porque es un estatus jurídico más complejo, pero no sé, la sensación es como que la gente está ahí, ¿no? La mayoría de la gente simplemente está ahí y va lidiando con todas estas categorías según le va conviniendo para poder salir de ahí o poder mejorar su vida en ese sitio. Pero lo que percibo es como que nunca deja de ser una categoría externa, y que son pocos los grupos en los cuales eso se transforma en una autopercepción que es usada políticamente, pero existen y son varios los casos, y bueno, lo que te decía al principio, ligado al lugar de origen. Y respecto a lo primero que me mencionaba sobre el caso de los ugandeses, bueno, por ejemplo, los contextos de homofobia en los campos de refugiados y ese tipo de cuestiones, sí, por lo general es muy hostil la cultura al interior de los campos de refugiados, no son lugares bravos, digamos, Sí, no es Disney. para poblaciones vulnerables, o para digamos, para no caer en la categoría vulnerables, para población LGBT, para las mujeres, para los que no responden a determinados... Y esos parámetros van cambiando según el campo de refugiados, pero según también cuán conservadora sea la mayoría, sea la cultura de la mayoría de los que provienen de ese sitio, pero sí es muy machista un campo de refugiados, y una mujer está en una situación vulnerable. Sobre todo porque está desprotegida de mecanismos que, si sucede, digamos, si la violencia de género y los abusos sexuales, por ejemplo, suceden en marcos constitucionales y en cualquier sitio, digamos, en esos sitios en donde eso está incluso muy diluido, están todavía más desprotegidas, ¿no? Y no solamente frente a... O sea, desprotegidas también frente a ciertos actores de poder que se van cruzando, que pueden ser desde funcionarios, como fue la denuncia a la organización Oxfam o a la MINUSTAH en Haití, como en el caso de empleados de ONGs o actores ilegales, ¿no? Basta ver La Ruta de los Migrantes. Hay un libro muy bueno de Oscar Martínez, se llama Los migrantes que no importan, que es un autor salvadoreño del medio El Faro, que estudia mucho cuestiones migratorias, y ahí cuenta muy bien, muy en detalle, los episodios de violaciones en la ruta de los migrantes por Centroamérica, México, hasta llegar a Estados Unidos. Entonces sí, son situaciones muy complicadas para estas poblaciones, y me parece que el desconcierto a esta doble situación de refugiados que les toca vivir a las poblaciones LGBT que escapan de un conflicto armado quizás, y además escapan por su condición de género, eso
se les vuelve todavía más complicado porque no tienen muy claro a dónde ir, ¿no? Si uno escapa por un conflicto armado, te vas al país vecino, y si no te vas al otro país vecino, no sé, vas buscando en dónde llegar a un territorio pacífico, pero cuando además está este factor, se sienten mucho más en riesgo. Digamos, me he topado algunas historias de población LGBT, por ejemplo, pero yo siento que no las suficientes como para poder hablar con propiedad del tema. Sí. Pero sí, por lo que fui viendo y por lo que ves de la cultura al interior de cada campo de refugiados, son lugares complicados para eso. Sí, justamente en todo lo que tenga que ver con la ruta migratoria de Centroamérica, las propias familias tuvieron que dar base a asociaciones civiles que responden a estas demandas, o sea, hay desapariciones forzadas durante este recorrido, gente que no se entera nunca jamás de su familia, que decide huirse, que encima van caminando en camiones, o sea, hacen toda una odisea para llegar a la frontera de Estados Unidos, corriendo el riesgo de que siquiera puedan llegar a ingresar, e incluso con todos los peligros que implica todo ese recorrido, que hay en ese recorrido. Por eso es muy interesante que lo nombren, porque hay un montón de ONGs que también actúan en Centroamérica y dan asistencia a las comunidades LGTBQ+, y sobre todo a comunidades originarias de Centroamérica, que también es otra población desplazada, no solo por la violencia urbana, por la violencia, sino también climática, y porque hay también una discriminación hostil constante de la sociedad. Tenemos varias preguntas desde los miembros y colaboradores. Una oración. Sí, perdón. Sí. Un solo aporte, una aclaración más que me quedé pensando en el caso de Uganda y Kenia, que Nairobi, la capital de Kenia, tiene, sobre todo en los últimos años, Kenia tuvo como un cierto incipiente desarrollo económico, sobre todo con inversiones chinas y tal, y eso generó una clase media, y esa clase media generó cierto contexto liberal, cultural, en la capital, y entonces, en el contexto de la capital de Kenia, es más probable recibir, digamos, población, estar un poco más a salvo que en otros, en Uganda, digamos, por ejemplo. Etiopía es un país islámico, pero Addis Abeba también es un lugar como con cierto, tanto cosmopolita, y eso como que matiza un poco la situación, como es un pequeño refugio, ¿no? Pero Sí. Habría que verlo a fondo. Sí, totalmente. Bueno, primero tenemos a Ignacio, que tiene una pregunta hace bastante, y después Raúl también tenés una pregunta, ¿no? Dale, sí. Bueno, vamos en ese orden entonces. Daniel, te hago una pregunta de tu recorrido en este libro y más allá del libro. ¿Cuál fue la experiencia, cuáles fueron las experiencias que más te marcaron, tanto profesional como personalmente? ¿Y por qué? A mí lo de, por eso vuelvo todo el tiempo, pero a mí el campo de refugiados de Kakuma me pareció insuperable, digamos. Porque es un lugar, digamos, que ese lugar funciona hace tantas décadas, es condenar tan impunemente a tanta gente a estar en ningún lugar, digamos. Eso, vivir el limbo, digamos, que te digan, de acá no vas, esta gente es lo más probable que no pueda salir, es como muy terrible, y para mí lo más terrible es el conflicto ético que te viene a vos, de que vos estás ahí un tiempito, hablas con la gente, después seguís en contacto porque desde el punto de vista de las telecomunicaciones no están aislados, como si lo estaba una generación antes, y sentís que no puedes hacer nada, digamos, ¿no? Para que salgan de ahí. Que hay tanto dispositivo y tanta complejidad dando vueltas y operando en que esa persona esté metida en ese lugar que en Swahili significa ninguna parte, además. O sea, es tan alevoso que da mucha rabia y de verdad te confronta, digamos, son esos momentos que te confrontás, digamos, con el ser humano, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano sea capaz de hacer como preguntas
muy profundas, muy ontológicas, ¿no? ¿Cómo puede ser que seamos capaces de esto? ¿Cómo puede ser que...? Porque parece un campo de concentración, ¿no? Cuando hablas de Entonces, Kakuma, perdón, se me venía a la cabeza automáticamente el Sahara Occidental, ¿no? Con el pueblo saharaui, que está en una situación hace 40 años bastante parecida. El conflicto de Somalia es un poquito posterior al pueblo saharaui. o sea, Pero está el Shabab en Somalia que le da otro... exacto, otro tinte, totalmente. Pero digo, son situaciones bastante parecidas. Tal vez el pueblo saharaui lo que tiene, creo, de distinto es que está organizado en tanto nación, entre comillas, y tiene un motivo político. Esta gente en Somalia, digamos, en Kenia, tanto de Uganda como de Somalia, entiendo, y eso también es otra pregunta, una repregunta, no están así, ¿no? ¿O sí? ¿Qué viste vos? Vos decís, el nivel de conciencia política Sí, que es un poco también lo que Somalia. decía Esteban, pero sí, Sí. totalmente. Lo que pasa es que no fui, no pude ir a... Estuve en Marruecos, pero no fui al... no, lo más cerca que estuve del Sahara Occidental fue hablando con gente en Marruecos sobre lo que piensan de los saharauis. Pero, y lo mismo de los somalíes, o sea, me crucé con somalíes en Kenia. Y siento que no, la gente con la que me topé no es una muestra suficiente para poder saber eso, porque en su mayoría era gente como muy común, escapando de un conflicto armado, de episodios de violencia muy concretos, ¿no? Entró un grupo armado a su barrio, mataron a su padre, me escapé, terminé acá, ¿no? Entonces, como que no pude pasar de ahí para saber más sobre digamos, el background sociológico. Por lo general, la gente que me crucé somalíes eran gente común. Y por lo que vi del conflicto del Sahara Occidental, sí ahí hay una cuestión nacional, ¿no? Es un tema nacional. Es una lucha colectiva que ya lleva varias generaciones y hay un faro claro. En Somalia está como más difuso. Y en Somalia el factor del terrorismo, digamos, la incidencia de Al-Shabaab en ese territorio rompe cualquier otra cosa que esté pasando, ¿no? Porque es ISIS, es el extremismo islámico, entonces termina todo yéndose para ese lado. El análisis termina como contaminándose todo por eso. Bien, perfecto, súper interesante. Raúl, ¿querés hacer vos tu intervención? Sí, Daniel, Dale. retomando lo que dijiste, dos preguntas. Una cortita que yo recuerdo un profesor que nos decía que la gente común a veces no hace los análisis políticos, uno va analizando la situación siria, si bien tenés que ser un experto en Siria con años para poder hacer un comentario, algún análisis, la gente solo quiere que le dejen de caer bombas. Dice que los Sí. dejen de bombardear, que paren de atacarnos, o sea, donde hay tantos actores en juego, tantos países, la gente que se termine la guerra independientemente de quién gane, porque por ahí se da como Siria, donde bueno, ahora sí, ¿no? Pero durante tantos años nadie se imponía, ningún frente sobre el otro, y en el medio estaba la población. ¿Cómo podés ver ahora que por ahí se respira quizás un cese de las hostilidades? ¿Cómo analizás por ahí la reconstrucción de Siria con Al-Assad estando en el poder? Por ahí un comentario cortito. Y por ahí después, si has visto en el terreno por ahí cómo operan o si has tenido experiencias respecto a las bandas de crimen organizado, propiamente como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. Uno estando en Argentina acá escucha cada historia de menores, jugadores que los traen a probar equipos de fútbol y los dejan abandonados, personas centroamericanas que las traen a trabajar clandestinamente en talleres. Cada historia que uno por ahí dice, ¿cómo? ¿En Argentina pasa? Digo, por ahí en las zonas de conflicto, en las zonas donde por ahí se respira mucho más la tensión, ¿qué has visto? ¿Qué opinión te parece? Sí. Te mareé. No, estoy pensando. No, incluso mismo si ustedes en algo no están de acuerdo, o hay una ventaja, digamos, que ustedes tienen, que es estar en todos los días en el laburo diario conceptualizando estas cosas, y entonces a mí me interesa, digamos, eso, porque muchas veces lo que haces es una conceptualización medio improvisada a partir de
ciertas cosas, ¿no? Que uno ve, entonces vas atando cabos y tratás de ligarlo a algún concepto conocido. Lo que me preguntás de lo primero, de la vida de la gente común, sí, es absolutamente así. En el caso sirio, yo creo que era una sociedad muy politizada antes de la guerra, que entre los factores de la guerra está también esa división política que había. Después se desmadró porque empezaron a jugar muchos otros intereses externos, además de los propios internos, y entró también ISIS, igual que decíamos de Somalia, cuando entra el extremismo islámico, o cualquier tipo de extremismo en realidad, ya como se satura los colores, digamos, del conflicto, y es muy difícil empezar a diferenciar. Sí creo que venía, digamos, las grandes ciudades de Damasco las grandes ciudades de Siria eran ciudades con una cultura con mucha influencia de Occidente, con una clase media muy ilustrada, con una producción cultural muy interesante, con mucha actividad política, a favor y en contra del Assad. En algunos momentos esa actividad política era más abierta, en algunos momentos era más clandestina, o más silenciosa, pero había ahí como movimiento cultural, movimiento político, y eso hace que la gente piense, nunca deje de pensar del todo el conflicto en términos políticos, ¿no? Que ahí podemos estirarnos un poco más y pensarlos en términos políticos y en términos del Assad concretamente. El Assad sí, o el Assad no. Y ahí, claro, ahí tenés que empezar a dividir entre los que al Assad sí se dividen en otros subgrupos, y los que al Assad no se dividen en muchos subgrupos, que muchas veces se enfrentan entre sí. Y muchas veces los que están en contra del Assad a veces colaboran con el Assad para estar en contra de alguien que, vamos, ahí empieza a jugar la complejidad del conflicto, ¿no? En ese sentido, la gente solamente quiere que le termine de caer bombas, pero además, en el caso sirio, yo vi que además quieren un determinado modelo para Siria. Es decir, yo me crucé gente partidaria de Assad en Damasco, que quería que le deje de ganar Roma, pero además quería ganar la guerra. Claro. Y te cruzás gente desplazada en Turquía o en el Líbano, y lo mismo del otro lado, ¿no? Como, sí, yo quiero volver a mi casa, pero además quiero que Assad se muera en la cárcel, o habría que... es decir, que juega también la política, ¿no? En determinados lugares. Y eso era una cosa. Después me faltó otra cosa que me habías preguntado. El crimen organizado, las bandas de... El crimen organizado. Sí, me parece que son... se vuelve mucho más visible en donde se retira el Estado, ¿no? Es decir, si están tan ocultos en contextos, en estados de derecho, cuando ese estado de derecho se diluye, sí se vuelve mucho más, no legítimo, pero sí queda mucho más a la vista. Y entonces, que te señalen quién es un traficante en el campo informal de refugiados de Calais, entre Francia y Gran Bretaña, es muy sencillo, ¿no? Hasta las propias ONGs te dicen, ese es un traficante, que va caminando allá, porque claro, es que se tiene que saber además, porque son los refugiados van, le dicen, ¿cómo hago para cruzar al Reino Unido? Entonces ese tipo le da una solución. En el tema, en la frontera entre México y Estados Unidos, siento que no es lo mismo. Yo ahí estuve en Tijuana y en Nuevo Laredo, y se ve una situación muy distinta, porque son diferentes los grupos de crimen organizado que operan, son diferentes los estados provinciales, diferente el estado que está del otro lado de la frontera también. Entonces, ahí juegan otras cosas, pero sí también, en la frontera entre México y Estados Unidos, en México particularmente, en Nuevo Laredo, yo nunca tuve más miedo que ahí, digamos. Nosotros llegamos al aeropuerto, porque aparte se empiezan ahí a confundir, a diferencia de
Calais, donde está claro que estamos en Francia, y que ese es un sector medio, como un submundo. En el caso de México, se confunden muchas veces el Estado de Derecho con el crimen organizado, es decir, la policía hay tantos lazos. Pero, por ejemplo, viajamos de Ciudad de México a Nuevo Laredo, y nos bajamos del avión, que es un vuelo interno, y a todo el mundo lo dejamos pasar, y a nosotros nos pidieron pasaporte. A la bajada del avión. Vuelo interno, y nos llevaron a una sala y nos empezaron a sacar fotocopia a todas las hojas del pasaporte y a preguntarnos qué hacíamos ahí. Nosotros estábamos yendo a cubrir, porque veníamos siguiendo la ruta de los cubanos, que en ese momento migraban porque estaba todavía vigente la ley pies secos, pies mojados en Estados Unidos, y que si llegaban con los pies secos a Estados Unidos, lo dejaban entrar y le daban la visa. Entonces, en vez de ir en una balsa, se mandaban por tierra. Como la mayoría de los países de América Latina fueron poniéndoles visas, cada vez se tenían que ir más abajo para hacer ese recorrido, para empezar ese recorrido por tierra, ¿no? Entonces, la serie de reportajes que hicimos era para cubrir eso. Cubrimos en Colombia, cubrimos en Cuba, cubrimos en diferentes escalas de la ruta. Y hasta llegar a la frontera con México y Estados Unidos. Entonces, como nosotros blanqueamos que éramos periodistas y que estábamos trabajando sobre los cubanos, también les estábamos diciendo, nosotros no vinimos a investigar el narco, ¿no? Pero ahí el policía, el del aeropuerto, claramente, no, porque un policía ahí nos tenía que proteger, ¿no? Nos tenía que decir, chicos, cuídense, ¿qué hacen acá? Miren que acá la cosa está complicada, ¿no? Nos hacía preguntas como, ¿qué quieren hacer en este territorio, no? Y después todo el tiempo así nos seguían, y teníamos que tener como muchos protocolos distintos para poder cuidarnos, pero sí teníamos mucho miedo. O sea, nos subimos a un taxi, por ejemplo, en un momento el taxi frena y le sale por la radio, acá hay gente que dice que está con tus pasajeros, dice que vuelvas, ¿no? Nosotros no estamos con nadie, no vuelvas, ¿no? Nos bajamos acá. Claro, episodios así que te sentías todo el tiempo en riesgo. Y eso tiene que ver con que son, en determinados territorios, quien gobierna es el crimen organizado. Y eso pasa en algunos lugares de la frontera entre México y Estados Unidos. Creo que pasa algo similar con los traficantes de personas en algunas zonas del Magreb, por ejemplo en alguna zona de Libia. Yo no estuve, pero colegas me han contado eso. En resumen, lo que te decía al principio, ¿no? En donde los estados de derecho se retiran o quedan ausentes, todos esos negocios quedan muy a la luz y muy impunes, digamos, ¿no? Gracias. Sí, muy interesante, Daniel, porque ahí vemos como un estado ausente que no está, cómo entran otras organizaciones a controlar ese espacio y a lucrar con otros fines, claramente. Vamos a dejarle la palabra a Santi y vamos a hacer esta la última intervención, así no te robamos más tiempo, Daniel. No hay problema. Santi, ¿querés hacer tu pregunta? Dale, gracias, Denise. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, si nos podés contar un poco acerca de las cuestiones sanitarias, ¿no? En los campos de refugiados, porque ahora quizá en época de pandemia puede llegar a ser una cuestión muy preocupante, ¿no? Ahí adentro. Sí, sí. Son una población de riesgo total, porque dependen de los mismos cuidados, digamos, dependen de un cuidado externo que nunca está. Entonces quedan como muy expuestos. Me parece que lo que más se están lamentando en los campos de refugiados es cómo todo este tema complica todavía más la cuestión migratoria. Cómo va a complicar todavía más el tema en las fronteras. Eso me parece que hoy la preocupación en general de los refugiados es, ahora encima de que estamos expuestos al virus, además tenemos menos chances que antes de esto, de salir de acá, de movernos. Y se va a poner mucho más duro el tema visas y demás. Pero al mismo tiempo,
suceden fenómenos extraños, inexplicables, ¿no? Inexplicables para el contexto anterior al coronavirus, como que la cantidad de venezolanos que están volviendo a pie, no son pocos, estamos hablando de decenas de miles, volviendo a pie desde Colombia, desde Ecuador, a Venezuela, ¿no? La cantidad de... Bueno, justo cuando estalló el conflicto del coronavirus, yo estaba no es que estalló el conflicto, cuando se empezó a saber los casos, yo en febrero estuve en Turquía, que fue un episodio muy confuso, que es que lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Turquía medio que levantó la puerta, y muchos sirios que estaban, por ejemplo, en Estambul, empezaron a ir hacia Europa, ¿no? Como que se podía entrar, y al final, cuando se empezó a amontonar gente, Turquía negoció, cerró la puerta y quedó un montón de gente amontonada allí. Y ahí, al toque, se declaran las cuarentenas. Y bueno, mucha de esta gente también trató de reacomodarse como sea, pero digamos, quedó como bloqueada, ¿no? Me parece que lo que hizo el coronavirus fue bloquearlos, exponerlos. No hay información concreta de cuál es la situación, más que lo que dicen cada ONG en cada lugar. La situación no se desmadró, también tiene que ver con que está en cuarentena, digamos. No entra nadie externo en mucho tiempo, y entonces se puede controlar cada campo de refugiados. De alguna manera, los campos de refugiados viven en cuarentena, digamos. Son grandes cuarentenas. Y creo que sí, que sobre todo en aquellos sitios en donde sigue llegando gente, es decir, donde esa cuarentena no se respeta, sino que se van a seguir acumulando porque no van a poder salir hacia ningún lado, ahí es donde más complicados están, y es en las puertas de Europa, pero también en algunos campos de refugiados africanos. Por lo que vengo siguiendo, no hay ninguna explosión, digamos, no hay ningún foco que se haya salido de las manos por el momento, pero sí, es lo mismo. Yo vengo siguiendo el tema de los indígenas, y es, salvando las distancias, es algo similar, ¿no? Porque son poblaciones vulnerables, que en estos contextos esa vulnerabilidad se implica. Sí, totalmente. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado, ya te hemos robado 1 hora y 20 y 25. Desde la coordinación del Observatorio de Asuntos Humanitarios te queremos agradecer enormemente la aceptación de esta entrevista. Un gustazo, para mí fue súper fructífero, porque es como vos decías, ¿no? Si bien este es un intercambio también de conocimiento, desde la práctica y desde la investigación. O sea, nosotros tenemos tu historia, tu experiencia que nos contás, y que justamente es a través de esto de que uno ve y observa realmente cómo son las cosas. Nosotros trabajamos, investigamos, también tenemos la empiria por la cual investigar, pero también el testimonio cercano a esas realidades es súper importante también, en mi consideración. Y en relación a lo último que estabas diciendo, también es interesante retomar esta cuestión de la normalidad, que si bien nosotros también tenemos una nueva normalidad, ni me imagino cómo deben estar actualmente en estos campos de refugiados. Justamente nosotros tenemos un miembro del observatorio que está como voluntaria en Samos, Grecia, y durante casi 1 mes y medio les prohibieron trabajar desde su ONG, no les prohibían salir al campo a brindar agua, servicios básicos, una cosa tremenda, porque tenían que salir a la noche a trabajar, con todos los riesgos que eso implica, así que también eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de tratar estos temas. No sé si, Luciana, querés decir algunas palabras finales, y después te dejamos a vos, Daniela, a decir algo para cerrar también este ciclo. Muchas gracias. Daniela, agradecerte más que nada, comprometernos nosotros también a leer tu libro, saber dónde lo podemos conseguir. Sabemos que Denis lo tiene, pero me parecería
interesante poder también entre nosotros poder dialogar sobre algunas de las cuestiones que podemos leer sobre ese libro y otros, como los que Daniel nos mostró. Creo que también entre todos nosotros tenemos un montón de bibliografía que podemos hacer cambio de figuritas, con devolución después, porque mucho después no me devuelven los libros, pero bueno, me parece que la academia es importante que siga avanzando en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, que no somos refugiados, que no estamos siendo un grupo de alta vulnerabilidad, y que sí, en este momento podemos avanzar en algunos estudios, de la mano también de personas como Daniel, que desde el periodismo y desde un conocimiento de ciencia política, como tenemos nosotros, de las herramientas teóricas básicas de la ciencia política, pudo avanzar y nos trae otra perspectiva, como dijo Denise. Te agradezco un montón, Daniel, me encantaría después que los chicos, digamos, los estudios también te los puedan pasar a vos, para que los veas, para que opines, para poder hacer algo también en conjunto más adelante. Una mirada multidisciplinar me parece que es lo que se necesita para abordar este tema complejo que es el desplazamiento forzado de población. No lo tienen ni los abogados, ni los sociólogos, el campo empírico, sino es un conjunto de saberes y experiencias que se necesitan para poder abordar esta temática. Por eso es tan importante que podamos nosotros acceder a la información de base que vos nos das, que es sumamente útil para abrirnos un poco los ojos y el corazón un poco, ¿no? Para entender las dinámicas de los procesos tan complejos, como entender a los estados, entender a los organismos internacionales, entender también la problemática de los refugiados y desplazados, y también entender, bueno, cómo desde la investigación podemos poner un poquito de luz a esta problemática que lamentablemente el virus lo ha empañado, y lo ha dejado casi en lo último de la agenda internacional, cosa que nos preocupa desde el CEPI mucho, y lo venimos tratando en muchas charlas, pero bueno, me parece que esta charla fue específicamente sobre eso, y aplaudo esta iniciativa de poder seguir avanzando. Daniel, te dejamos las últimas palabras para despedirte, y también para proponer vos alguna otra dinámica que pueda surgir de vos o del grupo donde vos estás trabajando. Bueno, mil gracias por la invitación, es un gusto totalmente, o sea, me parece que el intercambio de figuritas es clave, porque además en el laburo periodístico, por lo menos en el que nosotros tratamos de hacer, la consulta sobre el estado del arte, digamos, sobre el conocimiento que ya se produjo sobre eso es clave y actualizado, y además es importante, pero además la producción de conocimientos es un factor, me parece, fundamental en este tema, digamos, para salir del bloqueo en el que está, porque habitualmente se cae en simplificaciones para abordar este tipo de problemáticas. Entonces, son complejas, son muy complejas, y solamente la producción de conocimiento puede ayudar a abordarlas mejor. Entonces, a mí me parece hermoso que estén en esa línea, y además desde Argentina, digamos, ¿no? Porque sí, muchas veces se consultan fuentes bibliográficas y producción de conocimiento en otros sitios, sobre todo en países centrales, y como en algún momento aparece en el libro, me parece que animarnos desde la periferia, entre comillas, a producir conocimiento, así como los colegas del CONICET están animándose a producir vacunas, y no dejarle eso a los noruegos y los chinos, digamos. También en todas las áreas del conocimiento, la actitud científica de animarse a producir, de entrarle a esos temas, es también rebelarse frente a esa distribución internacional, a esa división internacional del trabajo científico, digamos, ¿no? Así que a mí me pone contento que cada vez que alguien en Argentina está haciendo esto. Y después, en el último tiempo estuve trabajando, estuve tratando de leer y de producir y de estar cerca de la cuestión indígena, que tiene mucho que ver con esto. Estoy trabajando como asesor de Survival International, que es esto de organización que trabaja a nivel internacional sobre los indígenas, como asesor, es decir, investigando en América Latina y cotejando con cosas que suceden en otros lados.
y al mismo tiempo desde Revista Late estamos produciendo, bueno, diferentes tipos de piezas periodísticas, por lo general de largo aliento, y con mucha investigación detrás. Entonces, como le decía la otra vez a Denise, estaría buenísimo hacer algo específicamente sobre el tema indígena, que me parece que también es otro de los temas que en Argentina nos toca todavía más de cerca que la crisis migratoria global, y estaría bueno ahí articular, más que conmigo, como con la gente que sé que está haciendo esto en otros lados, y está bueno como que se articule con redes locales en Argentina. Y después nada, un gusto. Espero que les haya servido. Y el libro se consigue en las librerías, si lo quieren en papel, en Jenny creo, digamos, no es difícil conseguirlo, pero después con Late nosotros lo socializamos. Así que después, si lo quieren digital, les paso el link del cual lo pueden bajar. Buenísimo. Bueno, te tomamos la palabra para seguir trabajando juntos, para pensar de cosas salen cosas, siempre decimos nosotros. De buenas cosas salen muy buenas cosas. Así Totalmente. que me parece que hay ganas, que es lo más importante, hay conocimiento, que también es importante, y hay sed de más, que eso es fundamental. Así que si hay eso, todo es posible. Y en estos momentos de crisis, más vale que la ciencia y los científicos traigamos algo de luz, y por lo menos no solo es para ser visibles nosotros, sino para hacer visibles este grupo y estos grupos en situación de vulnerabilidad. Me parece fundamental el tema de los indígenas, me parece genial, me parece que es una deuda de muchos latinoamericanos hacia los latinoamericanos originarios, así que eso me encantaría que el CEPI pueda tener algún tipo de acercamiento, que no lo estamos teniendo. Me parecería que el Observatorio de Asuntos Humanitarios podría llegar a plantear esto como un nuevo foco de análisis para algunos de los investigadores que les interese esta temática. Me parece fundamental, y muy rico desde nuestro continente, ¿no? Así que te mandamos un abrazo, gracias a todos por estar conectados.